Buenos días. Vamos a seguir ahora con los ejemplos del método de Maya. Hemos ya hecho un par de ejemplos. Lo que no hemos hecho es un ejemplo que tengamos que usar el método de Supermaya. Así que vamos a hacer eso aquí. Vamos a suponer que nos dan este circuito y nos piden la corriente IA, la corriente por la fuente de voltaje. Miramos el circuito, identificamos que tiene dos mallas, ¿verdad? Así que le damos nombre I1 y I2, le damos nombre y dirección de referencia. Como siempre, poniendo una flechita encima de todo lo que sea un fasor, ¿verdad? Como yo les dije, tienen que identificar lo que es un fasor. Si no está identificado, va a estar mal en el examen, ¿verdad? Lo que es un escalar y lo que es un fasor lo tienen que separar de alguna forma. Así que escribimos I1 y I2 y tenemos, ¿verdad?, que hacer la suma de voltajes aquí. Ahora, como hay una fuente de corriente que está entre medio de dos mallas, pues vamos a tener que unir esas dos mallas en una supermalla. Así que si empezamos aquí abajo haciendo la suma de voltajes, no vamos a poder hacer la suma de voltajes aquí, porque en la fuente de corriente en el medio no sabemos el voltaje. Así que unimos las mallas 1 y 2 en una supermalla. Si empezamos aquí abajo y empezamos a hacer la suma de voltajes, pues tendríamos menos 400 con un ángulo de 0, más, de nuevo, estos dos las voy a unir, 5 menos J10 por I1. Aquí tendríamos J20 por I2 y aquí tendríamos 35 por I2. En realidad estas dos también las podríamos haber unido, las estoy separando simplemente porque V delta es el término de dependencia. Así que escribimos nuestra ecuación, que es la suma de voltajes en nuestra supermalla. Entonces también necesitamos escribir la otra ecuación que viene con la malla. La corriente bajando, yo sé que es 0.1 V delta, y esa corriente bajando pues sé que va a ser I1 menos I2. Así que ya tenemos nuestras dos ecuaciones para los dos desconocidos. Como hay una dependencia, pues tenemos que escribir la dependencia en términos de las corrientes de malla. Y en este caso, como comenté ahorita, la dependencia es V delta, positivo en el lado izquierdo. Podemos escribir este voltaje en términos de las corrientes de malla. Este término es ese voltaje, ¿verdad? Si yo pongo la corriente por la impedancia, va a ser el voltaje. Positivo en este lado, ¿verdad? La corriente va de positivo a negativo, así que sería V delta es I2 por J20. Así que ya tenemos lo que es nuestra dependencia en términos de las corrientes de malla y podemos sustituir arriba, ¿verdad? Aquí en nuestra ecuación de corrientes podemos sustituir lo que es y entonces podemos coger nuestras dos ecuaciones y simplificarlas. La primera, ¿verdad?, la simplificamos a 5 menos J10 y 1 más 35 más J20 por I2 igual a 400. Y esto simplemente lo escribí como 400 porque sabemos que 400 con un ángulo de 0 en forma polar es simplemente 400 más J0 en forma rectangular. La otra ecuación, ¿verdad?, sería I1 menos I2 igual a J2 y 2, que luego simplificando esto, ¿verdad?, nos daría negativo 1 menos J2 por I2. Así que tenemos nuestras dos ecuaciones con los dos desconocidos. Podemos sacar delta, delta 1 y delta 2. En este caso, lo que nos están pidiendo es IA. Venimos y miramos aquí, ¿verdad? Como de costumbre, nos olvidamos de lo que nos estaban preguntando, resolvimos para las corrientes de malla y ahora estamos listos para calcular lo que nos están pidiendo en el problema. En este problema nos piden IA. Vemos que IA es esta corriente, que la corriente que sube por la fuente de voltaje, que es la misma corriente I1. Así que en este caso, en este problema, no hay que calcular I2, solamente vamos a calcular I1. Así que sacamos delta, delta 1, ¿verdad?, haciendo estas multiplicaciones. A mí me dio 60 más J20 para delta.
400 más J800 para I1, para delta 1. Verifiquen que les dé esto. Y entonces haciendo la división de delta 1 entre delta me da 14.14 con un ángulo de 45 grados. Que claro, una vez que sacamos I1, hemos dicho que A es simplemente I1, así que ya tenemos nuestro resultado. Así que comentarios, preguntas. Los problemas de asignación que tienen que ver con esto de resolver circuitos con el método de malla son del 60 al 64.